Ya, ¿qué hacía yo, por ejemplo? Yo agarraba mi lapicito, a veces dibujaba todo el hueso. Mira, el hueso del cráneo tú no vas a dibujarlo toditos, lo dibujas todo, pierdes tiempo, chicos. Te lo digo por experiencia. Este hueso sí te recomiendo que lo dibujes. Y no sea muy detalloso, simplemente que tenga colores y sepas qué diferencia. Puedes incluso dibujar algo así. Este es el ala menor, este es el ala menor, dibujas así. Y dices, este de acá, si da turca aquí, ¿de acuerdo? Y este es el cuerpo. Ya está. Así tienes que dibujarlo porque si no te vas a demorar un montón. Así dibujaba yo y decía, ajá, entre el ala menor y el ala mayor, que es todo esto, está este espacio de acá. Este espacio que es un agujero, y decía foramen, fisura, disculpen, que decía fisura, y decía, y ponía fisura, y lo pintaba de colorcito. Y decía fisura orbitaria, y colocaba que atravesaba. ¿De acuerdo? Sí, traten de hacerlo, no lo hagan muy detalloso. ¿De acuerdo? No lo hagan muy detalloso. Ya. Luego, la última estructura que tiene que ver con el esfenoide, esta es esta porción, y es lo que más preguntan los doctores. Las apófisis pterygoideas, que observas acá, que están de color, un amarillo pálido, por decirlo así. Las apófisis pterygoideas. Esta imagen está bonita, te lo indica todo para que te vayas repasando. Si te preguntan de qué hueso, te dice, las apófisis pterygoideas, ¿de qué hueso es? Del hueso esfenoide. ¿Sí? Acá. La base del cráneo. La base del cráneo, mira, primero empecemos con la imagen del lado derecho. Las chicas, si tienen una consulta, levanten la mano. Nada. Sí, la base del cráneo tiene tres porciones. ¿Sí? Ya estudiamos la bóveda, ahora vamos con la base. La base del cráneo tiene tres porciones. Una fosa craneal, son fosas. Fosa craneal anterior de color verde, de color morado la media, ¿de acuerdo? Y la fosa craneal posterior. Date cuenta que todas las fosas tienen orificios, ¿ve? Tienen agujeros, tienen forámenes. Sí, mira, ve. Interesante. Por ahí vamos a encontrar el agujero rasgado, ¿de acuerdo? Muy importante. Todos tienen orificios. Pasan nervios, vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Muy bien. Empezamos con la fosa craneal anterior, que es puro color verdecito. Tú date cuenta que el límite anterior de esta fosa craneal es el hueso temporal. Todo es el hueso temporal. Disculpe, el hueso frontal. Es el hueso frontal. ¿De acuerdo? Ese hueso frontal. Entonces los límites tú lo observas en el lado izquierdo. ¿Sí? El límite anterior está en la lámina interna escamosa del hueso frontal. Este es el límite anterior. ¿De acuerdo? Límite anterior. El límite posterior, y lo voy a subrayar de amarillo, muy importante. ¿De acuerdo? Mira, a ver. Esto es lo que delimita a la base, a la fosa craneal anterior. Esto, cuando te dice el límite posterior, es este de acá. Justamente lo que estoy subrayando, de amarillo. Ese es el límite posterior. Y lo voy a pintar de amarillo. ¿De acuerdo? Es el límite posterior. El límite posterior. ¿Sí? ¿Quiénes conforman el límite posterior? Principalmente pregunta de examen. ¿Este morado qué es? El efenoide, chicos. El color de morado es el efenoide. Por eso yo necesitaba explicarte cuál es el hueso que abarca mayormente la base del cráneo, es el efenoide. El de color morado es el efenoide. Repito, el de color morado y porción de este de acá que estoy señalando es el efenoide. ¿De acuerdo? Acá está la silla turca donde va la glándula hipófisis o pituitaria. ¿De acuerdo? Esta es la silla turca de date cuenta. Muy bien. Que tiene una porción clinoides, ¿sí? Apófisis clinoides anteriores y apófisis posteriores. Pero ¿cuál es el límite posterior? Son los bordes posteriores del ala menor del efenoide. Son los bordes posteriores del ala menor del efenoide. ¿De acuerdo? Esta diapositiva la puedes usar como exposición. ¿Sí? ¿Cuáles son? Entonces, estos son las alas menores. Las alas menores son lo que delimitan la fosa craneal anterior en el límite posterior. En su Profesor, límite, dime, ¿aló? Sí, dime. una pregunta. ¿El límite posterior? Ya, en el caso del piso, es todo lo que tú observas, todo lo que voy a pintar, ¿de acuerdo? Todo lo que voy a pintar. Mira, vamos a pintarlo de color rojito. Este es el piso. ¿Sí? Y acá hay una estructura que se me fue. Esta estructura es importantísima. ¿Sí? Tú dices, profe, no lo pintes, no voy a verlo, tranquilo. Ahí está, a mayor claridad. Borramos algunas cositas para que se sienta más cómodo.
Esto es lo que vamos a observar. El piso justamente son estructuras puntuales. Vamos a ver qué estructura. Primero vamos de medial a lateral. Esta es la porción medial. ¿Sí? Hay una cresta aquí, como mencioné, hay una cresta. Lo vimos en lo que era la porción ahí de una imagen al inicio. Esta es la cresta. Y aquí va a haber un foramen. ¿De acuerdo? El foramen Kyson, que le llama. Bien claro ese foramen. ¿Sí? O simplemente el agujero ciego, chicos. Este es el famoso agujero ciego. ¿De acuerdo? Ahí lo apunta, agujero ciego. Este huesito que tú ves aquí es el etmoides. Este huesito que tú ves aquí es el etmoides. El etmoides justamente forma parte del piso de la fosa craneal anterior. ¿Qué porción del etmoides? Aquí te lo dice, mi lado izquierdo. Lámina cribosa del etmoides. La lámina cribosa, y acá lo dice, ¿no? La lámina cribosa del etmoides forma el piso de la fosa craneal anterior. ¿Qué más forman? Las alas menores del efenoides. Aquí están. Las alas menores del efenoides. Lo de que está de amarillo, ¿ves? Las alas menores del efenoides. Es muy interesante, ¿verdad? Las alas menores del efenoides. ¿Qué más forma? La porción orbitaria del frontal. Ahí está. La porción orbitaria del frontal. La porción orbitaria del frontal. Esa forma el piso. Repito, el hueso etmoide. ¿Qué porción del etmoide? La lámina cribosa. Está escrito en la parte izquierda. Alas menores del efenoides, ¿sí? Y la porción orbitaria. Alas menores del efenoides, que es esto, y es la porción orbitaria del frontal. Es importante identificar eso. Otro dato también, el contenido, muy importante. Qué contiene la fosa craneal anterior? Pregunta de examen. Bulbo olfatorio, porque acaba el bulbo olfatorio, ¿de acuerdo? Y los lóbulos frontales, o sea, el cerebro, la parte de los lóbulos del cerebro, la parte frontal, los lóbulos frontales, que va acá una porción de un lóbulo, otra porción de otro lóbulo. Como te digo, el lóbulo frontal contiene la corteza cerebral, somatosensitiva y la corteza afectiva, chicas, que está relacionada con el aspecto límbico. Cuando una persona se le hace una lobotomía y se le extrae, tú en las películas o en las series observas o te lo dices, se le extrajo una porción, tiene un tumor en el lóbulo frontal, es de mucho cuidado y se le hace la extracción de ese tumor, de ese tejido parenquimatoso de cerebro, vas a poder, si no tiene cuidado el neurocirujano, puede tocar porciones de la afectividad. La persona puede estar agresiva, aspectos emocionales que se combinan con la porción límbica, y la porción límbica es un dato muy curioso, que está relacionado con lo que es la corteza frontal, o sea, el lóbulo frontal. ¿Ya? Eso bien claro, chicos. Y en el lóbulo frontal también está la área de la expresión del lenguaje. Quiere decir que si tú en el lóbulo frontal, hablamos de cerebro ya, no estamos hablando de hueso, hablamos de cerebro. En el cerebro tú lo extraes un pedazo en una zona, justamente un área de Broman 44, por ejemplo, tocas un área de lenguaje. Lo extraes esa porción y la persona va a tener afasia de expresión, quiere decir que tiene dificultad para expresarse en lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Muy importante cada porción del lóbulo. ¿Ah? Conclusión, entonces, la fosa craneal anterior aloja al lóbulo frontal y a las estructuras que están acá, los bulbos fatógenos. En la base del cráneo, con respecto a la fosa craneal media, vamos a separarlo. Mira, tiene así. Esta es la porción anterior. Todo esto es la porción anterior. ¿Quién está relacionado? Está relacionado con el borde posterior de la sala del efenoides. ¿Ve? Ala menor del efenoides. Ahí está, en el lado izquierdo del texto está. ¿Sí? El ala inferior del efenoides. ¿Sí? Porque si tú te das cuenta, esto de aquí que está pintado de amarillo es el efenoides. Estas son sus alas menores. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver una imagen también, chicos. La porción posterior es esto, ¿ve? Estos son sus límites posteriores, disculpen, sus límites posteriores. ¿Con quién está? Con la porción petrosa del hueso temporal, que se le llama peñasco. A la porción petrosa temporal se llama peñasco. Entonces, el límite posterior. Este es el límite posterior. Es importante eso que se llama. Y este es el límite anterior. Anterior. Bien. Muy bien, esos límites. ¿Cuáles son sus límites laterales? Sencillo. Estos son sus límites laterales, lo que estoy subrayando en el último momento.
límites laterales. ¿Qué son? El hueso temporal. No está escrito, pero lo puedes apuntar. El hueso temporal. Bien, el piso, es importante el piso. Vamos a ver una imagen. Ahí está. Date cuenta. Borramos lo que hemos hecho porque para que no dificulte la visión. Date cuenta que esto es el mismo, la sola extracción de la base de la fosa craneal. Vamos a ver que el piso está en las alas mayores del efenoides y el cuerpo del efenoides. Como te dije, el hueso principal de la base del cráneo es el efenoides y especialmente el efenoides, el hueso esfenoides, que parece un murciélago, es el hueso principal prácticamente de la fosa craneal media. Pregunta de examen, si el doctor te pregunta algo esfenoides sobre la fosa craneal media, tú piensas en efenoides, no pienses en otro hueso, solamente piensa en efenoides. Por eso te dije, si vas a hacer un resumen de todos los huesos del cráneo, tienes que hacer un dibujito del hueso esfenoides que lo vimos ahí. Esta imagen tiene que estar siempre en tu cabeza, ¿de acuerdo? Esquematízalo y vas a ver que te va a ir muy bien en todo lo que es fosas craneales. ¿Sí? Hueso de efenoides. Está formada por las alas mayores y el cuerpo. No a las menores, a las mayores, no te equivoques. En el contenido tenemos hipófisis y lóbulos temporales. ¿Por qué hipófisis? Como te mencioné. Imagínate que lo hago de costadito. Esta porción que estoy pintando de negro, ya, lo hago de costadito. Aquí, de costadito de huesos esfenoides, en una vista lateral, de costadito, una vista lateral, tenemos unas puntitas, que son las apófisis clinoides, que forman parte del hueso esfenoides. Le llamamos apófisis clinoides. Clinoides. ¿Sí? Luego sigue una silla. Este es como un asiento de la silla turca. Luego sigue otras puntitas, que son las apófisis clinoides, pero posteriores. O sea, son las apófisis clinoides posteriores. Y esto es el hueso de porción lateral del hueso esfenoides. Y ves que hay una silla. Esta es la famosa silla turca. Apréndetelo bien, lo voy a hacer de otro color, ¿ya? Esa es la famosa silla turca. ¿Qué aloja Alicia? ¿Qué aloja? Grabando. Entonces empezamos así. Esa porción es importante, la silla turca. Date cuenta, las apófisis clinoides, muy importantes. Te pregunta, por ejemplo, la hipófisis que se ubica en la silla turca o la glándula pituitaria, que es lo mismo, glándula pituitaria equivale a hipófisis, ¿cuáles son los límites anterior y posterior? O sea, el límite adelante y atrás, anterior y posterior. La apófisis clinoides. Ya, está perfecto. Vamos con la siguiente, ahí está la imagen. La última porción, la fosa craneal posterior. ¿Sí? Que justamente vamos a delimitarlo de manera. Sus límites. Este es su límite anterior. Límite anterior. ¿Sí? Este es el límite. Límite anterior. Límite anterior. Bien. Este es el límite lateral. ¿De acuerdo? Lateral. Esta es la porción lateral. Y esta es la porción posterior. Los límites posteriores. Facilísimo. El anterior con el efenoide. Porque ¿quién está delante? Todo el color morado, y el color morado es la fosa craneal media. Y la fosa craneal media tiene principalmente el hueso esfenoides. Por eso que acabas de encontrar en el límite anterior, en el lado izquierdo de la pantalla, el borde superior de la porción petrosa del temporal. Aguanta, aguanta. No lo he editado, creo que aguanta, aguanta. No está bien. Está el borde superior del hueso temporal. ¿Por qué? Porque estas porciones que tú vas a observar aquí adelante va a estar en una estructura que es el temporal. ¿De acuerdo? Es estructura temporal. Muy bien, es importante temporal. En el límite posterior, en la lámina interna del hueso occipital. Porque recuerda que todo el color celeste, especialmente lo que estoy subrayando, es el hueso occipital. Ya lo vamos a ver en una imagen. Y el piso, es importante, lo que más preguntan, el piso. El piso. El piso nosotros vamos a observar la porción basilar. ¿Cuál es la porción basilar del hueso occipital? Lo voy a pintar. Vamos a ver acá. Borramos y pintamos. Esta es la porción basilar. Aquí. ¿Por qué es importante la porción basilar? Esta es la porción basilar, la que estoy pintando de rojo.
¿Y por qué lo estoy pintando en rojo? Dirás, no porque se me ocurre, sino porque recuerda que esta porción basilar pertenece a lo de color celeste, y lo de color celeste es el hueso occipital. El rojito que es la arteria basilar. En la porción, basilar del hueso occipital pasa la arteria, con el mismo nombre. Es una arteria muy importante, chicas, es la arteria basilar. Eso quiero que te vayas hoy día con esa idea. Esta es la arteria basilar. ¿Qué arteria pasa por la porción basilar del hueso occipital? La arteria basilar. Y va a decir, oye, profe, ¿qué es la arteria basilar? Sencillísimo, chicas. La arteria basilar es la unión de las arterias vertebrales. ¿De acuerdo? Es la unión de las arterias vertebrales. Quiere decir que cuando las arterias derecha, izquierda, vertebrales se unen, forman la arteria basilar. ¿Sí? Y es la principal arteria de todo de toda nuestra cabeza, la arteria basilar. ¿Sí? Un sangrado, una hemorragia a nivel de arteria basilar es de tenerlo es bien complicado. Un tumor que lo presione a ese nivel también es bien complicado. ¿De acuerdo? La arteria basilar. Y acá hay mucho más información. Es importante, quiero que te vayas con esa idea, la porción basilar del hueso occipital. Cuando yo te pregunte, oye, ¿dónde está la arteria basilar? La arteria basilar, en vez de decir Brian, o le dices a tu doctor, la arteria basilar, ¿dónde está ubicada? En la porción basilar. Y todo el mundo se va a reír, pero el doctor va a decir, ¿y esta porción basilar de qué hueso forma? Del hueso occipital. ¿Y esto forma de qué? ¿De la fosa craneal cuál es? Fosa craneal posterior. ¿De acuerdo? Muy bien. El contenido. El contenido tenemos varias estructuras. La protuberancia anular, que es estas dos estructuras que voy a señalar acá. La protuberancia y el bulbo raquídeo son el tronco encefálico. Encefálico. Muy bien. Tenemos la tilde cerebelo y tenemos el lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Obvio, porque si es el hueso occipital va a estar el lóbulo occipital, la corteza occipital. Y ojo, un dato más. Así como te dije que el lóbulo frontal contenía la corteza somatosensitiva, el lóbulo occipital contiene a la corteza visual. Así de sencillo. El lóbulo occipital contiene la corteza visual. Por eso un golpe en la parte occipital, o sea, en la base del cráneo posterior, en la fosa craneal posterior, hay una alteración de las áreas de la visión. Área 17 de Brodmann y área 18 de Brodmann y área 19. Son las tres áreas de Brodmann. Ya cuando vayas avanzando lo vas a entender. Eso es lo principal, chicas. Esta es la imagen muy bonita. ¿Sí? Corregimos la arteria basilar. ¿Sí? Entonces la arteria basilar, ¿dónde iría? La arteria basilar iría en la porción basilar. Siempre que está bonita, la puedes usar. Ahí está. ¿Sí? La arteria basilar. ¿Sí? Es importante que tú identifiques la porción basilar, ¿de acuerdo? Porque es importante. Y acá hay un agujero que voy a resaltar, y es para terminar. De aquí faltan 2 diapositivas más y terminamos. Acá hay un agujero. Este agujero es importantísimo. El agujero yugular. Este agujerito que tú lo ves ahí, ese famoso agujero yugular. Acá viene una pregunta muy interesante y a la vez es un poco muy sencilla, así como decirme, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Es súper sencillo. ¿Qué pasa por el agujero yugular? Sencillísimo. Por el agujero yugular pasa un montón de estructuras como el seno petroso inferior, ¿sí? Es importante que lo identifiques eso. Y pasa la arteria meningia posterior, ¿sí? Y pasa, como te dije, como si te preguntara cuál es el color del caballo blanco San Martín, pasa la vena yugular. En el agujero yugular pasa la vena yugular. ¿Cuál es el nombre de esta vena? Vena yugular interna. Pasa la vena yugular interna. Entonces vamos agregando yugular interna. ¿Por qué te digo, chicos? Porque si te preguntan cráneo, base del cráneo, lo que te van a preguntar sí o sí son agujeros, si te vas a acordar de mí. Si te preguntan base de cráneo sí o sí, te van a preguntar agujeros. ¿Y qué pasa por cada agujero? Entonces, el agujero yugular interno pasa la vena yugular interna. ¿Qué estructura también pasa por ahí? Pasa lo que es el nervio glosofaringeo, apuntamos acá, este es un aspecto, otro acá, el noveno par craneal, ¿sí? Que es el glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accesorio, que es el 11º par craneal. ¿De acuerdo? Ya poco a poco vas a ir dominando los pares craneales. Acá hay un truquito más, te lo voy a decir porque yo sufrí para averiguarlo.
¿Cuál es el otro nombre que recibe el agujero yugular? El otro nombre que recibe el agujero yugular, apúntalo porque no te lo dice tu netter, apúntalo porque no te lo dice tu netter, es el agujero rasgado posterior. El agujero yugular también se le llama o agujero rasgado posterior. Apúntalo, por favor. Sé que tienes tu libro ahí de Netter, apúntalo. Si lo tienes, es porque decir que ya en la última actualización, en la última edición ya lo han puesto. Rasgado posterior. Entonces, si el doctor te pregunta, ¿qué pasa por el agujero rasgado posterior? Tú dices, agujero rasgado posterior, te está hablando del agujero yugular. Así es simple. No te compliques la vida. ¿De acuerdo? Y eso sería lo principal con la base de cráneo. Para terminar, vamos a ver los agujeros de una forma variada. Acá hay dos imágenes que tienes que conservar. Esta imagen de acá que está hermosa, ¿sí? Está en internet por si acaso, y la del Netter, que sí te la he colocado al final. La conservas ahí actualmente la del Netter, ¿de acuerdo? Pero vamos a pensar que está mucho más ordenada, mucho todo. Está en colores todavía. El hueso, el de color verde es el hueso etmoides, que tiene al foramen olfatorio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tenemos también el de color celeste, hueso efenoidal, el efenoide, disculpen, el hueso efenoides, donde tiene todos sus forámenes, ¿sí? El foramen lacerum, es importante eso. Es una pregunta también, me acuerdo que a mi punto de vista, me costó aprenderlo, de repente tú lo preguntaste más rápido, ¿sí? Tenemos también al foramen ovale y el foramen espinoso. Sí, son forámenes que ya lo hemos visto. Y ahí lo dice, ve, la rama mandibular, ¿cierto? Ahí te lo dice, ¿cierto? ¿Sí? El foramen espinoso está también lo que es el aspecto nervioso de los vasos membranosos. También el hueso temporal, que está de color rojito, ¿sí? Que pasa, esto es lo más importante, pasa el canal, está el canal carotídeo. Eso sí me lo aprendes hoy día. En el hueso, de todos los agujeros, el hueso temporal tiene el canal carotídeo. ¿Qué pasa por ahí? La arteria carótida interna. Ahí te lo dice, la arteria carótida interna. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer de rojo ya para que sepas que aquí me refiero. Rojo, arteria. Arteria carótida interna pasa por el canal carotídeo. ¿Dónde se ubica este? En la base del cráneo. ¿Pero en qué hueso? Hueso temporal. Luego vas a encontrar, disculpe, el hueso occipital, que está el foramen magnum. Este foramen magnum es el que hace articula con lo que es el primer hueso de la vértebra, ¿verdad? Que es el atlas. El foramen magnum, que por ahí atraviesa todo el tronco encefálico, todo lo que es la médula oblonga, ¿de acuerdo? Todo lo que son los nervios, el undécimo calcaneal, que es el accesorio, y las arterias vertebrales que se van a unir y van a formar la unión de las arterias vertebrales, forma, como mira lo que estoy esquematizando, la unión de las arterias vertebrales forma la arteria basilar. ¿Dónde se ubica la basilar? En la porción basilar, también llamada clivus. Nunca te olvides una de las cositas que siempre me preguntan. El clivus también se le llama la porción basilar del occipital. ¿Ya? Clivus también, ahorita que me acuerdo, me he olvidado. Cuando leas, oye, la arteria basilar está ubicada en el clivus, verdadero o falso. Verdadero, pues. ¿De acuerdo? El clivus es la porción anterior, por decirlo así, de la porción basilar. Ese es el clivus. Y el agujero yugular, como ya lo hemos visto esta vez, el agujero yugular. ¿Sí? ¿Qué pasa? La vena yugular interna, y en la parte inferior de la pantalla, la vena yugular interna y sus nervios correspondientes. Noveno, ¿cuál es el noveno? Glosofaringeo. ¿Cuál es el décimo? El vago. ¿Cuál es el undécimo? El accesorio. El noveno, el glosofaringeo, el décimo, el vago, y el undécimo, el accesorio. Entonces, ¿qué vas a aprender de esta diapositiva? Lo que te encerré. El hueso temporal tiene el canal carotídeo, te va a preguntar, ¿qué pasa por ahí? La arteria carótida interna. No vais a poder marcar arteria carótida externa, así para ahorcarte, porque el clásico te pone el doctor, arteria, dice, ¿qué pasa por el canal carotídeo? Te pone A, arteria carótida externa, B, arteria carótida interna, y tú marcas la externa. No, es la interna, por favor. Apúntalo y subrayalo. En base a esto, tienes que aprender la imagen que te aparece en Netter. Esta es la imagen que todos tenemos en nuestro famoso y hermoso Netter. ¿De acuerdo? Así aprendérselo. Aprenderse. Principalmente como te lo enseñé. Primero apréndete lo del hueso, los agujeros presentes en el hueso esfenoides. El esquema que te enseñé, porque tú dices, su tanta memoria, este esquema primero aprender. ¿De acuerdo? Y ahora esto hay que ubicarlo. Fisura orbital superior.
agujero redondo, agujero oval y agujero espinoso, ¿de acuerdo? Vamos a ver, nos ubicamos. ¿Sí? Acá está, ve, agujero redondo, bien, agujero oval, bien, agujero espinoso. Fisura metáfica. Ahí está, igualito y más completo. Yo te aconsejo que por ahí empieza a aprender, empieza a captar. Y luego ya viendo más las porciones que están más adelante. Por ejemplo, el agujero redondo pasa el nervio maxilar, que es el V2. ¿Sí? V significa trigémino, es el quinto par craneal. Ya cuando se toque pares craneales vas a poder entender a mayor amplitud. ¿Sí? Pero esto sí, esto hay que aprender. Todos pasamos y todos sufrimos en anatomía básica en aprender los agujeros. Los agujeros. ¿De acuerdo? Todos sufrimos en aprender los agujeros. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces tenemos agujero redondo, oval y espinoso. ¿Qué hay que aprender más? El agujero yugular. Bien aprendido, por favor. El agujero yugular. ¿Qué más aprender? Más el conducto carotídeo. Como te dije, aparte de la arteria carótida interna, ¿qué más pasa por el conducto carotídeo? El plexo nervioso carotídeo interno. Eso es lo que te va a preguntar tu doctor. Estos dos. ¿Qué pasa por el agujero yugular? Aparte de la vena, aquí falta agregar, de la vena yugular, también pasa la vena yugular, acá lo agregas, vena yugular, también pasa lo que es un décimo par craneal, que es el glosofaringio, el vago, el décimo, ¿sí? El accesorio, y el seno sigmoideo, ¿de acuerdo? Y la arteria meningia superior, posterior, disculpe. Entonces es importante, lo que te desarrolla, lo que sí o sí debes aprenderte el día de hoy. Tú quieres, te pueden evaluar, no dejes que se te acumule para tu examen parcial, sino comienza a verlo. Por ejemplo, lo que está subrayado es lo primero que debes aprender. Y lo que está encerrado en rojo es lo principal, conducto carotídeo. ¿Qué pasa por el conducto carotídeo? Arteria carotídea interna y plexo, ¿no? Nervioso carotídeo interno. Ya está. Conclusión, ¿cuál es lo que debes aprender hoy día? Irte con esto, esta imagen. Bien aprendido, por favor. Hipófisis, silla turca. Las porciones de acá que son elevaciones le llamamos apófisis clinoides, tanto anterior como posterior. Clinoides. Sí, muy importante. Ya está. Literaturas recomendadas. Meter tu Atlas, tu Gardner de anatomía o tu Moore, que te va a ayudar bastante. ¿De acuerdo? Son los dos libros base que te ayudan. Si puedes leer un poco más y tienes más experiencia en anatomía, si tienes experiencia, anda tu la también. ¿De acuerdo? Porque la 3 se va a aquellas personas que tienen experiencia en anatomía. O por lo menos saben lo básico. ¿Ya?